Hace exactamente 10 años estaba en mi habitación y todo empezó pues con sueños. Nosotros lo llamamos ya en nuestro lenguaje cuántico, son sueños cuánticos. Entonces en esos sueños cuánticos empecé a recordar cierta información y a medida que fueron pasando los meses eran solamente sueños tras sueño tras sueño y a medida que iba comprendiendo que en esos sueños uno va a encontrar respuestas y uno tiene que ser muy juicioso encontrando la manera de cómo poder aclarar, porque todos puede que soñemos lo mismo, pero no para todos es lo mismo. Entonces uno tiene que ser muy consciente qué tipo de información va a encontrar en su propio sueño que le va a recordar el propósito que uno aceptó, porque hay que tener un detalle. Aquí nosotros estamos como voluntarios, es decir, que el gran porcentaje de seres que en este momento están despertando es porque están listos para recordar que son voluntarios, o sea que vienen a cumplir un propósito de vida, en este caso una misión conforme al plan divino. Entonces voy a explicarlo de esta forma. En mi proceso fue con sueños, fueron muchos meses de sueños y al mismo tiempo que iba organizando los sueños me daban coordenadas para visitar territorios, es decir, lugares. Cuando iba a esos lugares yo creía que me encontraba personas, pero realmente uno no encuentra personas. Lo que se encuentra es que uno está recordando un recorrido que ya se hizo de otras encarnaciones, pero por motivos de recordarlo hay que ir a ese territorio para desencriptar información. Entonces, el territorio lo que hace es que uno pueda recordar lo que hay adentro. Entonces, el despertar del ser es lo que se va desencriptando desde adentro. Entonces están las memorias, registros y archivos que están dentro del sistema molecular. Y el sistema molecular es el que se ocupa de desencriptarse y el que nos permite a nosotros recordar el propósito para estar acá. Entonces ese fue el principio, hace 10 años, de cómo empecé a recordar cuál es mi propósito de vida conforme al plan divino. Yo entiendo, porque ya me lo has contado antes, de que empezaste a tener sueños lúcidos y que de esa época sueñas lúcidamente y busca información, te llega información y traes información de otras dimensiones, ¿cierto? Y otros tiempos, otros momentos. Que eso sería como multidimensional, o cómo es la Sí, cosa. Y traes de allá información para acá y la aplicas en tu vida y... somos seres multidimensionales, pero entonces, como ustedes acaban de decir en el programa, si empezamos a hablar de estos temas nos volamos la cabeza. Entonces Sí. vamos paso a paso, como ir a la universidad, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, y a medida que vayamos avanzando, no solo en el programa, sino en los que se van a manifestar de aquí en adelante, podamos aclararle a las personas que nos están viendo qué es eso de dimensiones, cómo se trae la información, qué hay que hacer. Entonces, hoy hablemos de la experiencia de lo que representa el despertar del ser con una información que ya está dentro de sí mismo, pero tiene que hacer una iniciación. Entonces, lo que yo les decía hace poco, todos los dogmas, todas las religiones, todas las metodologías y técnicas que se están manifestando en este momento en el domo terráqueo planetario llamado Tierra son válidas, porque cada uno tiene que empezar a hacer una iniciación, pero la iniciación no es ir hacia afuera, sino recordar que es ir hacia adentro. Cuando ya la información está bien organizada y ordenada, ahí sí ya se puede ir al colectivo a entregar la información. Entonces, en mi caso, fueron 10 años donde se me permitió primero organizar la información, ya está ordenada y por eso hoy ya estamos en el proceso de poder avanzar para entregarle a los medios, en este caso en este podcast. Sí, y en los módulos, pues que también ahorita hablamos un poco del Claro tema que de los sí. módulos. O sea, se te fue dando en los sueños lúcidos la información y la de lugares donde tenías que ir a aprender ciertas cosas. Y cuando llegabas a esos lugares, te encontrabas con personas que ya... Porque, o sea, que uno puede decir como, ¿fue coincidencia? ¿O entiendes que tenías que ir a ese lugar para encontrarte con esa persona? ¿O cómo fue el proceso? Y se te codificaba información que ahora tienes. Cuando uno empieza a recordar la información desde adentro y empiezan a dar las coordenadas que son territorios y son lugares donde uno tiene que ir, uno piensa que uno se va a encontrar con personas. Al principio no fue así. Simplemente uno va al lugar, se sienta, se hace un ejercicio de respiración. Algunos lo harán con meditación o con alguna otra técnica. En mi caso lo hacía con ejercicio de respiración y sabía que ahí se estaba desencriptando algo. Al regresar al apartamento y a mi habitación,
En el sueño me desencriptaban la información y la traía para acá al día siguiente. Y así fueron 10 años. Entonces por eso comencé a comprender que mis sueños eran lúcidos para poder organizar mi información. No la información de otros, sino la mía. Porque primero, para acompañar a otros, uno tiene que comprender cuál es el propósito de su propio proceso. Entonces, primero fue mi propio proceso y a medida que iba avanzando, pues me iba encontrando con otras personas. Entonces, digamos que ese ha sido como el proceso para poder recordar ese tipo de información que hoy en día está pues expandiéndose en todas las redes. ¿Cuál fue esa gran verdad que encontraste a través de esos viajes que vos digas, esa primer verdad a mí me cambió la forma de entender la vida o el universo o mi vida? O ¿cuál fue? ¿Cómo empieza ahí como ese descubrir? Bueno, esa primer verdad que se manifiesta en mi proceso, y de ahí tomo, o sea, aquí estamos hablando de todos los temas que se vayan manifestando y fluyendo. Hay un verso que dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Entonces uno cree que buscar la verdad es ir afuera. Sin embargo, esa búsqueda realmente es ir adentro, encontrarla. Entonces lo primero que se me manifestó a mí fue que toda la información, absolutamente toda la información que a mí me correspondía recordar, estaba dentro de mí, pero que estaba encriptada, estaba encapsulada, y que a medida que fuese avanzando, haciendo ciertos recorridos, esa información se iba desencriptando siempre y cuando aprendiera a fluir con mis emociones. Ahí es donde uno empieza a hacer el engranaje de lo espiritual con lo emocional, porque nuestros cuerpos son emocionales. Y si nuestra emoción está en desequilibrio, pues la información por amor a nosotros mismos no se va a desencriptar. Entonces esa primer verdad fue esa. Toda la información que tú requieres recordar está dentro de ti, no está afuera. No está afuera.